Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Como ya saben, el presidente Donald Trump publicó en su red social lo siguiente, el día 26 de marzo. Cito y traduzco. A petición del gobierno iraní, por favor, dejemos que esta declaración sirva para informar que suspendo el periodo de destrucción de la planta de energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril del año 2026 a las 8 p.m., hora del este. Las conversaciones continúan y a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario de los medios de comunicación que difunden noticias falsas y otros, están progresando muy bien. Gracias por su atención. Relacionado a lo anterior, el presidente en una entrevista repitió la frase indicando que Irán está rogando por un acuerdo de paz. Los datos no sustentan el reclamo del presidente. They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. Voy a repetir y expandir en lo que dije en una charla anterior y en mi página de Facebook. La verdad vinculada a los 10 días debe ser, en mi opinión, que hay que darle tiempo para que el portaaviones USS George H.W. Bush llegue al mar Arábigo, que el portaaviones USS Gerald Ford termine reparaciones en Creta y que los barcos anfibios de ataque llenos de marines que están navegando desde Malasia lleguen al mar Arábigo y que las baterías que están relocalizando de misiles Patriot estén en el Medio Oriente para defender las refinerías, los depósitos de petróleo, infraestructura crítica y las plantas desalinizadoras de los países árabes en el Golfo Pérsico, más fortalecer las defensas de Israel y además que culmine la cumbre negociada por Francia y el Reino Unido con los 30 países que están participando en esta cumbre, donde los Estados Unidos no está incluido en estos países. En esta reunión se está evaluando enviar buques o activos que defenderán los barcos mercantes en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Esta cumbre se supone que llegue a su fin el día 27 de marzo, o sea, durante el día de hoy, y existe la posibilidad de que haya otra reunión en un futuro cercano. Toda esta movilización toma tiempo. Además, se indicó que se está considerando por los Estados Unidos enviar 10,000 soldados adicionales a la zona del Medio Oriente. Como les mencioné en mi charla anterior, hay que hacer notar que ningún oficial de Irán ha mencionado que se están llevando a cabo negociaciones formales hasta el presente. Si acaso lo que indican es que han recibido comunicados de los Estados Unidos. Que sepamos, representando a los Estados Unidos están el señor Kushner, que yo creo que representa más a Israel, y el señor Witkoff. Ni estas dos personas, ni el presidente Donald Trump han detallado los nombres del equipo negociador de Irán. Se limitan a decir que son altos oficiales de la cúpula gubernamental de Irán. El líder de lo que podríamos llamar el Parlamento de Irán ha dicho que él no está en negociaciones con los Estados Unidos. En las negociaciones de paz, en la crisis de Ucrania, siempre hemos conocido quiénes son los oficiales que están participando, pero con Irán no es así. En las dos charlas anteriores les indiqué los puntos principales del plan de 15 puntos enviado por Casablanca a Irán. Y después les indiqué el plan de paz o las exigencias de Irán en reacción al plan de paz
propuesto por Casablanca. No podemos interpretar que las exigencias de Irán sean absolutas. Lo que debemos interpretar es que las exigencias de Irán son un mensaje para decirle a los Estados Unidos que ellos unilateralmente no establecen las condiciones para llegar a un acuerdo de paz. La secretaria de prensa de Casablanca ha depurado sus palabras para explicar el por qué comenzó esta guerra, o debo decir, la operación militar especial en Irán. Naturalmente, en ningún momento menciona a Israel como país que tuvo un rol importante en la decisión de Casablanca. Lo que ella indica en estos momentos es que los asesores del presidente Trump le indicaron con información irrefutable y sólida o de peso que Irán se preparaba para atacar intereses de los Estados Unidos dentro de 3 a 5 días y que basado en esa información de inteligencia el presidente Trump tomó su decisión para atacar a Irán. Y por ende, en ningún momento la decisión se tomó porque el presidente tenía un presentimiento personal de que Irán atacaría en 3 días. Recordemos que las palabras del presidente Trump están grabadas en video, donde en ningún momento mencionó al comienzo de esta operación militar que su decisión estuvo basada en reportes de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos que reflejaban un inminente ataque contra los Estados Unidos, o la intención de un ataque contra los Estados Unidos en un futuro cercano. La directora de inteligencia de los Estados Unidos, la señora Tulsi Gabbard, en ningún momento mencionó en su deposición que había evidencia contundente que Irán estaba a punto de atacar a los Estados Unidos. La evidencia de lo que yo acabo de decir está plasmada en todos los videos de entrevistas que se le han hecho al presidente Trump durante todo este tiempo y desde que comenzó este operativo militar en Irán. El señor Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, que va rumbo a la reunión del G7 sustituyendo al presidente Donald Trump, a los reporteros les indicó que la situación en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz con Irán es un asunto que le compete más a los europeos y no a los Estados Unidos. Repitió la frase de Donald Trump que Estados Unidos ayuda a Europa en todas sus guerras, pero que Europa no ayuda a los Estados Unidos en sus guerras, ignorando por completo la participación europea en la guerra de Irak y en la guerra en Afganistán. También mencionó otra frase del presidente Donald Trump que dice que la guerra de Ucrania no le compete a los Estados Unidos, porque es una guerra que le compete a los europeos y que Estados Unidos en esa guerra que no le compete ha hecho más que la Unión Europea en ese conflicto bélico, omitiendo que dicha guerra ha sido una bendición para la industria militar de los Estados Unidos. Well, it's in their interest to help. The other countries get far more of their fuel from there than we do. But what kind of help are you going to ask? Is it minesweepers, naval help? Well, those specifics I'll leave it to the Department of War as to exactly what, but it's in their interest. It's in their national interest. I think he just made an observation, and the observation is that the United States is constantly being asked to help in a war, and we have more than any other country in the world, on a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. So right now he's just making the observation that, I think there was a couple of the leaders in Europe who said that this was not Europe's war. Well, Ukraine is not America's war, and yet we've contributed more to that fight than any other country in the world. So it'll be something to examine. The president will have to take into account down the road. Hay que indicar que Estados Unidos no ha enviado tropas para batallar en contra de los rusos, pero ahora Estados Unidos exige que los europeos tomen un rol activo batallando en contra de Irán en una guerra
que los europeos no comenzaron. También omite mencionar a los países del Golfo Pérsico, que son países extremadamente ricos, donde sus decenas de príncipes viven en palacios y donde sus lujos opacan por completo a otros países, donde sus aviones ejecutivos privados son aviones 747 que parecen palacios, y son las naciones con los megayates más grandes del mundo. A esos países no se les exige que protejan el petróleo que producen, que almacenan y que venden. El secretario de Estado tampoco mencionó el detalle que los Estados Unidos está confiscando el dinero pagado por los europeos para comprar armamentos destinados para Ucrania, para coger ese dinero pagándole a las industrias armamentistas de los Estados Unidos para la manufactura de armamento que será utilizado por los Estados Unidos en esta crisis en el Medio Oriente. Tampoco responsabiliza al país de Israel, que tal vez fue la figura principal para iniciar este ataque contra Irán, y que Israel quiere que esta guerra continúe hasta que cambie el régimen de Irán. En resumen, el secretario de Estado está tratando de desviar por completo la responsabilidad y el hecho que fue Estados Unidos y el país de Israel que comenzaron esta nueva guerra en el Medio Oriente. Nunca nos podemos olvidar de lo siguiente. El petróleo estaba fluyendo en la zona del Medio Oriente con una tendencia que indicaba que los precios estaban bajando. El Golfo Pérsico estaba en una situación que podemos llamar estable hasta que llegó Israel y los Estados Unidos y comenzaron este despelote en el Golfo Pérsico. El despelote no lo causó Europa. El despelote no fue causado por los países árabes del Golfo Pérsico. El despelote fue creado exclusivamente por Israel y por los Estados Unidos. Mi opinión muy personal es que, basándome en los hechos históricos de que Israel ha estado llevando a cabo un programa de eliminación de diferentes líderes dentro de Irán, cuando se presentó la oportunidad de eliminar al ayatollah Jamenei, se hizo una llamada a Casablanca indicando que iban a realizar un ataque para decapitar al ayatollah y a otros miembros de la cúpula del gobierno de Irán, indicándole a los Estados Unidos que tenían que simultáneamente atacar a Irán para eliminar los recursos militares iraníes que serían utilizados en un contraataque contra Israel. O sea que Israel llamó a su guardaespaldas para que lo defendiera mientras realizaba su ataque. Como a nivel político esta versión no se ve con buenos ojos de que Israel haya arrastrado a los Estados Unidos a una guerra contra Irán, entonces se dio la versión alterna de que fue al revés. A mi entender, las palabras de Joe Kent son más representativas de lo que verdaderamente ocurrió. Los ataques por parte de Irán a naciones del oeste del Golfo Pérsico no es algo que debió coger por sorpresa al Pentágono, porque desde hace años atrás se ha indicado que un ataque contra Irán tendría como resultado un ataque de venganza contra todos los países donde Estados Unidos tienen bases en el Medio Oriente. El general retirado King, que es un recurso que utiliza Fox News, en la entrevista frente a las cámaras dijo que los Estados Unidos necesitan la participación de los países europeos para defender el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz.
dealing with this thing for decades. I mean, even when I was a division commander in the 90s and a corps commander, that was one of our war plans that we exercised tabletop and got to the bottom of. When I was a 4-star in the Pentagon in 2000s, we were exercising that plan. So these people that say, oh my, the Iranians kind of surprised us with the Straits of Hormuz, give me a break. This has been a part of our repertoire for years. Listen, we are going to take that by force and keep it open for as long as we have to be there to keep it open. And that is why we appealed for assistance, because we have warships who are doing offensive operations, we have warships who are doing defensive operations, and obviously we can spare some to do some escorting through the straits, but we needed help for others to come. And obviously now they are coming, and they're coming by the scores. Now we're up to 30 countries that want to help. So that's going to be very important. Él indicó que los barcos de los Estados Unidos están ocupados en actividades de ataque y de defensa, pero que aunque tienen barcos que pueden utilizar para escoltar los buques mercantes, la cantidad de barcos disponibles para esa misión es limitada y por ende Estados Unidos necesita a los europeos. El general menciona que Estados Unidos se ha estado preparando desde hace décadas atrás con planes para intervenir militarmente en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz si Irán se convierte en una amenaza, conduciendo ataques contra los barcos mercantes y los barcos petroleros que transitan por esa zona del mundo. Entonces, si eso es así, ¿por qué están diciendo que el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz es algo que no le compete a los Estados Unidos? ¿Por qué rayos estaban preparando planes para intervenir militarmente en esa zona del mundo si no les compete? La razón es bien sencilla. Estados Unidos se convirtió o permitió que los países árabes utilizaran a los Estados Unidos como sus guardaespaldas, como sus protectores. Además, Estados Unidos está protegiendo todos los intereses que tiene en esa zona del mundo, incluyendo en el presente los proyectos de la familia Donald Trump en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar y en Arabia Saudita. Como por ejemplo, el 1 de octubre del año 2025, mediante una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump estableció que el país de Qatar está bajo la protección de los Estados Unidos. ¿Por qué Trump se convirtió oficialmente en el guardaespaldas de Qatar? ¿Acaso tenía conocimiento en ese momento que atacaría a Irán junto con Israel? El general también mencionó que los Estados Unidos tomará por la fuerza el estrecho de Hormuz, destruyendo todas las capacidades que tiene Irán para atacar barcos que transiten por ese estrecho, y que eso se logrará en un lapso de 2 semanas. Entonces, ¿para qué necesitan las escoltas por los europeos si Estados Unidos eliminará todas esas capacidades militares de Irán en el estrecho de Hormuz en par de semanas? Ocupar a la fuerza el estrecho de Hormuz no solamente implica bombardear todas las facilidades militares de Irán, sino también ocupar con soldados toda esa zona dentro de Irán. El general hizo referencia a los pocos soldados que han muerto en esta operación militar en Irán. Además, no comentó absolutamente nada de la cantidad en millones de dólares de equipo de los Estados Unidos que han sido destruidos por los iraníes. En lo que tiene que ver con la cantidad de soldados fallecidos, donde hasta ahora, si están reportando la verdad, la cantidad de soldados muertos es de 13, que entiendo que es equivalente al 10% de los soldados que murieron durante las primeras 3 semanas en la operación Iraqi Liberation del año 2003. El general no considera o ignora a propósito que hasta ahora la operación Furia Épica ha sido una operación militar
desde lejos, sin enviar tropas a suelo de Irán, a diferencia de Irak, que sí fue desde el comienzo una operación terrestre. Yo no sé qué está celebrando como éxito este general en lo que tiene que ver con las muertes reportadas durante la operación Furia Épica. Hemos visto cómo Casablanca acusa por esta guerra al presidente Biden y al presidente Obama. El presidente Trump se pasa hablando que hace 47 años, donde curiosamente él es el presidente número 47, fue la fecha en que comenzó esta guerra en Irán. Aquellos que no son durmientes y que verifican las informaciones conocen muy bien la historia. Como indiqué en mi foro de Facebook, todo este conflicto comenzó cuando la CIA y el MI6, en la época cuando Winston Churchill era el primer ministro del Reino Unido y el general Eisenhower era el presidente de los Estados Unidos. Estas agencias de inteligencia llevaron a cabo una operación para derrocar al líder democráticamente electo de Irán en el año 1953, bajo la operación llamada Operación Ajax. El líder democráticamente electo derrocado en Irán en la década de los años 1950 fue el primer ministro de nombre Mohammad Mossadegh, que fue derrocado el 19 de agosto del año 1953 en un golpe de Estado conjunto orquestado por la CIA de los Estados Unidos y la agencia de inteligencia británica MI6. El primer ministro fue encarcelado, muriendo en prisión, y muchos de sus seguidores fueron eliminados o encarcelados en los primeros 30 días. Israel formaba parte de la policía secreta del Shah de Irán, que Estados Unidos y el Reino Unido colocaron para tener un dirigente títere del occidente. Esta operación se llevó a cabo porque el primer ministro electo democráticamente de Irán nacionalizó la industria petrolera de Irán, expulsando a las compañías británicas y de los Estados Unidos, que estaban saqueando las riquezas petroleras de Irán. El primer ministro electo nacionalizó esta industria para poder tener fondos adecuados para la gobernanza y para los programas sociales del nuevo Irán. Otra vez tenemos el elemento del control del petróleo. Recordemos que durante la guerra de Irak, el presidente Donald Trump condenó a los Estados Unidos por decidir no apoderarse del petróleo de Irak. En la guerra de Siria, el presidente Trump se apoderó de las operaciones petroleras al este de Siria, donde dichas operaciones petroleras se le entregó a los kurdos residentes de esa zona bajo el presidente Biden. En el caso de Venezuela, de forma inmediata, el presidente Donald Trump se hizo administrador de las riquezas petroleras de Venezuela y hasta se reunió con los petroleros de los Estados Unidos antes de realizar su operación militar para capturar a Nicolás Maduro. A mí no me cabe la menor duda que en Casablanca se esté hablando para que de alguna manera Estados Unidos vuelva a tener el control de los campos petroleros de Irán, regresando a los tiempos del Shah de Irán. De hecho, el príncipe, hijo del Shah de Irán, ha dicho en múltiples ocasiones que él estaría privatizando a favor de las compañías de los Estados Unidos los recursos petroleros de Irán. Tal vez historiadores identifiquen que toda esta vorágine en Irán comenzó con el Imperio Británico batallando en esa zona del mundo. En las últimas horas, los portales de Internet de Irán han publicado los siguientes titulares. Número 1. La toma del poder por los sionistas. La guerra de Trump contra Irán revela quién dicta realmente la política exterior estadounidense. Número 2. La visita del primer ministro de India a Israel demuestra que la moralidad
ya no guía la política exterior de la India. Número 3. La operación La verdadera promesa. Número 4. La ola de ataques número 83. Irán ataca objetivos estadounidenses e israelíes con misiles y drones avanzados. Número 4. En un pedido de urgencia, Irán le pide al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar los complots de asesinatos entre Estados Unidos e Israel contra altos funcionarios de Irán. Número 5. La Guardia Revolucionaria Islámica le pide a los residentes de la región a desalojar las zonas donde se encuentran tropas estadounidenses y de Israel. Anteriormente se había emitido una noticia con el titular que indicaba que se le solicitaba a los ciudadanos de Irán reportar la presencia de soldados de los Estados Unidos en suelo de Irán. Número 6. Se reporta que el sistema de defensa antimisiles de los Estados Unidos y de Israel está al borde del colapso, ya que las reservas de interceptores se acercan a un nivel crítico. Número 7. La Guardia Revolucionaria Islámica indica que cualquier movimiento a través del estrecho de Hormuz para países que apoyan a los Estados Unidos y a Israel está prohibido. Número 8. El presidente del Parlamento de Irán le advierte a los Estados Unidos sobre el despliegue de soldados en suelo de Irán. El presidente de nombre Mohammad Bakr Kalibaf le dio una advertencia a Washington afirmando que Estados Unidos no puede proteger a sus tropas en sus propias bases y cuestionando la capacidad del Pentágono para proteger a las fuerzas estadounidenses en territorio iraní. En otras noticias, el periódico Wall Street Journal indicó que Irán le bloqueó el paso a 2 barcos aparentemente de contenedores de China que intentaban cruzar el estrecho de Hormuz. Hoy se publicó un artículo en el portal G-Captain que indica que la agencia marítima MARAD emitió una alerta donde le pide a los barcos que transitan por el Mar Rojo que apaguen sus sistemas de localización AIS, debido al peligro que existe que los Houthi comiencen sus ataques en cualquier momento. El New York Times publicó una noticia que indica que Qatar y los Emiratos Árabes Unidos están arrestando a personas que están filmando o sacando fotos de los ataques iraníes contra esos países, divulgando las imágenes en las redes sociales. Algo similar ocurrió, o tal vez está ocurriendo en el presente en Israel, donde se prohibió la filmación de los ataques por parte de Irán en la guerra de los 12 días, para que Irán no tuviese conocimiento del daño causado en Israel. Para terminar esta charla, les voy a dejar este pensamiento. Rusia está batallando en Ucrania, indicando que una de sus justificaciones es que no va a permitir tener un país miembro de la OTAN en la frontera sur de Rusia, al sur de su capital Moscú. Bajo el mismo pensamiento podemos especular que Rusia tampoco estará de acuerdo de tener un país controlado por los Estados Unidos y países de la OTAN al sur de la costa del Mar Caspio, que sería naturalmente una enorme ventaja estratégica para los Estados Unidos. Se reportó que durante estos días Israel estuvo atacando los puertos de Irán en el Mar Caspio para interrumpir el comercio con Rusia. Estas son las cosas que pueden causar que esta guerra se expanda y que Rusia se vea forzada a tomar parte de forma activa para proteger su seguridad nacional. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Aquellos que quieren ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube, que no apoya temas controversiales como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través
de los Super Thanks en el icono del corazoncito o de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Recuerden siempre dejar un comentario porque eso ayuda a luchar en contra del algoritmo. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.